vamos a avanzar. Bueno, la genética, ¿sí? La genética es una rama de la biología, ¿sí? Una rama de la biología que se encarga de estudiar pues todo lo que está relacionado a los genes, ¿sí? A los genes. Y no solamente los genes, sino que también la información que ellos tienen, las secuencias y cómo ellos sobre todo se transmiten de una generación a otra, ¿sí? De una generación a otra. Eh, entonces, el padre de la genética, ¿sí? El padre de la genética fue Gregorio Mendel, ¿sí? Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, ¿sí? Fue un monje austriaco, ¿sí? Un monje austriaco que le dedicó su vida, ¿sí? Le dedicó su vida a estudiar, ¿no? Cómo se transmitían los caracteres, pero utilizando exactamente eh, una plantita que se llama Pisum sativum, ¿no? Que es conocido como la arberja, ¿sí? La arberja, ¿ya? Entonces, en base a eso, Mendel, ¿no? Hizo todas sus investigaciones, ¿sí? En base a eso hizo todas sus investigaciones y sacó sus leyes, ¿sí? Sacó sus leyes, ¿ya? Está habilitado para que comparta. Sí, no, no estoy compartiendo todavía. Lo que pasa es que no sé por qué no está descargando acá mi presentación, no quiere abrir. Un ratito, a ver, un minutito, Ya por favor. entiendo. Sí. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, profe. Ya, muy bien. Entonces, les hablaba acerca de Mendel, ¿no? Y sus herencias, ¿no? Las leyes de la herencia de Mendel, ¿no? Nació en 1822, murió en 1884. Sin embargo, sus trabajos y sus leyes no fueron, no llamaron la atención en su momento, ¿sí? Cuando él lo lanzó, no llamaron la atención en su momento,
solo que murió sin ser reconocido, ¿no? Sin embargo, años después, ¿no? Con Hugo de Bryce, Carl Correns y Eric von Chemack, ¿no? Resurgieron otra vez los principios y las leyes de la herencia mendeliana, ¿sí? Lo que hoy sabemos, ¿no? Lo que hoy sabemos es en base a los cromosomas, ¿no? Los cromosomas homólogos. Miren, ahí tenemos cromosomas homólogos. Nosotros tenemos cromosomas homólogos que nosotros hemos heredado, ¿no? Información genética de papá y mamá, ¿cierto? Nosotros somos una mezcla de información genética, ¿no? De papá y mamá. Papá nos ha heredado un cromosoma, mamá otro cromosoma, ¿no? Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares, de los cuales 23 son de papá, 23 son de mamá, ¿no? Pero existe, por ejemplo, el cromosoma 1, el par de cromosoma 1, ¿no? Tiene cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá, ¿no? Entonces, dentro de ese, ¿no? A esos dos cromosomas iguales, ¿sí? Se le llama cromosomas homólogos, ¿no? Se le llama cromosomas homólogos, ¿ya? Y dentro de este cromosoma, ¿sí? Dentro de este cromosoma, tenemos que, ¿no? A esto se le conoce como cromosoma, una región que está dentro de este cromosoma, ¿sí? ¿No vas a comprar? No sé, pero alguna tienda. Ya, dentro de este cromosoma, ¿sí? Acá tenemos esta región, por ejemplo, de acá, esta región de acá, la parte de arriba, se le llama el bracito P, ¿no? El bracito P, y esta porción de acá abajo todo se le llama el bracito Q, ¿ya? Dos brazos, ¿no? Dos brazos, ¿ya? Pero dentro de los cromosomas finalmente, ¿qué es? Es ADN, ¿sí? Es ADN y proteínas, ¿ya? ADN y histonas, ¿ya? Unas histonas, ¿ya? Entonces, el ADN, ¿sí? Tiene información genética, ¿no? Tiene información genética y esta información genética, muchas bases genéticas, ¿sí? Muchas bases genéticas van a hacer una secuencia génica, ¿ya? Un gen, ¿ya? Van a dar información de un gen, ¿ya? Entonces, imagínate, este es el cromosoma y esta porción, acá hay un gen. Pero el lugar que ocupa un gen, ¿ya? El lugar que ocupa un gen, ¿ya? Se llama locus, ¿ya? Entonces, el lugar que ocupa un gen se llama locus, ¿ya? Esa es la ubicación. El locus 3, si les hablan, por ejemplo, le dice locus 3, ahí se encuentra el gen 3, por ejemplo, ¿ya? Y el plural de locus, ¿ya? Muchos locus, porque ustedes ven acá en este cromosoma existen muchos puntos, muchos locus, ¿ya? Muchos locus es loci. El plural de locus es loci, ¿ya? Además de eso, también lo que hay que saber, ¿sí? Es que hablamos en genética de alelos dominantes y alelos recesivos, ¿ya? Y también heterocigotos. Los alelos, ¿ya? Son las variaciones que tiene el gen, ¿ya? El gen es, como te digo, está determinado por una secuencia génica y te va a dar una característica, ¿ya? Por ejemplo, el color de tus ojos, el color de tu piel, el color de tu cabello, la forma que tienen tus orejas, ¿no? Esos están determinados por genes, ¿ya? Son caracteres, ¿ya? O son características, ¿ya? Pero existen una característica como la información de tu oreja para que se forme, o la forma que tiene tu oreja, ¿no? Algunos tienen el óvulo pegado, otros el óvulo separado, ¿no? Esa característica, esa información te la da, la mitad de la información te la da tu papá y la mitad de la otra información te la da tu mamá, ¿no? Pero tú no puedes tener una oreja pegada y una oreja suelta, ¿no? Entonces, solo tienes una forma de oreja, ¿no? O pegada o suelta, no tienes las dos, ¿ya? Entonces, eso, la característica que tú expresas está determinado por la dominancia que tiene el gen, ¿ya? Y eso se llama un alelo dominante, ¿ya? Si, por ejemplo, van a mirar, ¿no? Van a mirar cómo es la forma de las orejas de los papás, ¿ya? Si tienen el óvulo pegado o el óvulo suelto, ¿ya? Y van a mirarse ustedes sus orejas, ¿no?
Entonces van a poder ver, si ustedes tienen la oreja pegada o suelta como el papá o la mamá, ¿no? Quiere decir que, imagínate que tu papá tenga el lóbulo suelto y ustedes tengan el lóbulo suelto, pero tu mamá tenga el lóbulo pegado, ¿ya? Entonces quiere decir que el lóbulo suelto es dominante, ¿ya? Esa característica es dominante sobre el lóbulo pegado, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Es un decir, ¿ya? O el cabello ondulado y el cabello lacio, ¿no? Si tu mamá tiene el cabello lacio y tu papá ondulado y tú naciste con el cabello lacio, ¿sí? Tú naciste con el cabello lacio, entonces quiere decir que el lacio está dominando, ¿sí? Está dominando, ¿ya? Eh, está dominando, es un carácter dominante, ¿ya? Entonces, y no es que no tengas la información del cabello ondulado, sí la tienes, pero en tu caso es un alelo recesivo, ¿ya? Y tú serías un heterocigoto. Ya cuando hablamos de homocigotos, podemos tener dos tipos de homocigotos. Homocigotos dominantes, mira, ¿y cómo se representan? Con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque tanto papá y mamá te han heredado la información dominante, o sea, el cabello, por ejemplo, ondulado. ¿Ya? Papá y mamá tienen el cabello ondulado y te han pasado esa información genética del cabello ondulado. Obviamente tú vas a tener cabello ondulado también, ¿ya? Entonces tú eres un amor dominante para ese carácter, ¿ya? Ahora, sí, los homos recesivos, ¿ya? Tienen la información genética igual, ¿ya? La información genética igual del mismo carácter, ¿ya? Pero en recesividad. En este caso, solo se va a expresar un carácter en recesividad cuando se da en homocigosis, ¿ya? En homocigosis recesivo, ¿ya? Eh, se expresa un carácter. Por ejemplo, si hablamos de un conejito negro y un conejito blanco, el conejo blanco, para que se exprese y que salga un conejito blanco, es en recesividad, ¿ya? Un conejito albino, por ejemplo, esos con ojos rojos, ¿ya? Entonces, se representa con letras minúsculas. Y la mezcla, por ejemplo, entre un conejito negro y un conejito blanco, que te salga un conejito negro, ya es un heterocigoto o un híbrido, ya tiene la información genética de ambos, así como te dije el óvulo de tu oreja, ¿no? Papá tiene el óvulo pegado, mamá el óvulo suelto y tú naciste con el óvulo suelto. Ya tú tienes la información genética de papá y de mamá. Acá está la información genética de papá y de mamá. Pero lo que tú vas a expresar es el carácter dominante, o sea, el óvulo suelto. Pero no es que no tengas la información del otro óvulo, sí, pero no lo expresas. Pero está en tus genes. ¿Ya? No sé si me deja entender. ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien? Sí, profe, todo claro. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? Como les decía, el gen es una secuencia de ADN que va a producir una proteína, ¿ya? Y va a dar una característica, en este caso azul, ¿ya? Y una variación de este gen por alguna mutación, por ejemplo, ¿ya? Variaciones en su secuencia génica, genera una variante de ese gen que se llama alelo. ¿Ya? La variante de un gen se llama alelo. Las formas que tiene un gen se llama alelo. Por ejemplo, estoy hablando del cabello, las formas del cabello, ondulado o lacio. ¿Ya? Ondulado o lacio, los dos, es el mismo gen, porque es para el cabello, ¿ya? Pero va a cambiar que la forma, ¿ya? ¿Y por qué cambia la forma? Porque algo en su estructura del gen está cambiando, ¿ya? Algo en su estructura del gen está cambiando. Entonces, a esa variación del gen, mira, te va a dar una proteína, pero es otra proteína, parecida, igualita, parecida, pero ¿qué ha cambiado? El color, mira. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Solamente que ha cambiado, ¿ya? Ahora, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros vemos es fenotipo con F de face, ¿ya? Acuérdate de face. ¿Qué es lo que haces en el face? Miras fotos, ¿ya? El fenotipo, tú miras, ¿ya? Pero ¿qué es el fenotipo? ¿Qué es lo que nosotros nos miramos en el espejo? Cuando nosotros nos miramos al espejo y vemos nuestra linda cara, nosotros somos la suma del genotipo, o sea, de nuestra información genética que hemos heredado de papá y mamá, más el ambiente. ¿Ya? Más el ambiente, ¿ya? Eso somos nosotros, no te olvides, ¿ya? El ambiente influencia mucho, ¿ya? Influencia mucho en la, eh,
influencia mucho en, eh, en la expresión. ¿Sí? Bien. Ahora, yo te hablaba de Mendel, ¿no? Yo te hablaba de Mendel y Mendel estudió, te dije, ¿no? Diversas características en las alberjas. Y a partir de estas características en las alberjas pudo determinar cómo se heredaban estas leyes mendelianas, ¿no? Cómo se heredaban los caracteres, ¿ya? Él utilizó él observó 7 diferentes tipos de caracteres. Forma de la semilla, que podía ser liso o rugosa, color de la semilla amarillo verde, forma de la vaina, inflado o comprimida, ¿ya? Color de la flor lila o blanca, ubicación de la flor eh, entre las uniones de las hojas o en las puntas de la rama y tamaño de la planta, altas o bajas, ¿ya? A veces nosotros hemos visto las arvejas y unas son así bien redonditas y otras son bien así rugosas, ¿no? Y la mamá dice, ah, están viejas, ¿no? Están secas. Pero no es que estén secas exactamente, es que esa es su forma. O algunas son amarillas, se han dado cuenta, y otras son verdes. O otras son así, miren, bien gordita la vaina, bien infladita, y otras por encima podemos ver las semillas, ¿no? ¿Han visto? No han visto. Bueno, si no han visto, entonces les sugiero que cuando la mamá compre, ¿no?, las alberjas, le digan que compre sin pelar, ¿no? Y ustedes pélenlas y miren las formas, ¿no? Todas esas características las observó Mendel y vio cómo que se transmitían unas a las otras, ¿ya? En base a eso, él determinó un par de leyes, ¿ya? La primera ley de Mendel nos dice ley de la segregación, ¿ya? ¿Qué nos dice? Al cruzar dos líneas puras, ¿a qué hace referencia con dos líneas puras? Dos líneas puras son homocigotos, ¿ya? Homo igual, homo es igual, cigoto, ¿ya? Igual cigoto. Hetero, diferente, híbrido, ¿ya? Heterocigoto es híbrido, ¿ya? Eh, entonces, eh, cuando él hace cruza de dos líneas puras, o sea, un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, ¿ya? Eso es lo que te dice, cuando al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter, en la primera generación F1, o sea, en los hijos, ya en la generación F1, todos los descendientes mostrarán la variación dominante. Y al cruzar los híbridos, ¿sí? O sea, mira, todos estos hijos, la F1, los hijos, tú eres la F1 de tus papás, por ejemplo, ¿ya? Yo, Raquel, soy la F1 de mi madre, ¿ya? Mis hijos, porque yo tengo 2 hijos, ellos son la F2 de mis padres, ¿ya? La F2 de mis padres, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, esta F1, ya de dos líneas puras, cuando se mezclan estas dos líneas puras, ya, ¿este qué es? Mira, es un homo dominante para semilla lisa, y este es un homo recesivo rugoso, una semilla rugosa, ¿ya? Cuando se mezclan estas dos líneas puras, ¿ya? Cuando se mezclan estas dos líneas puras, ¿ya? ¿Qué va a salir? Este F1 es un heterocigoto, o sea, es la mezcla de los dos, un híbrido de estos dos, ¿cierto? Es un híbrido, ¿ya? Mira, A mayúsculas y estas son A minúsculas. Entonces el hijo sale A mayúscula y A minúscula, ¿ya? Pero ¿qué va a expresar? ¿Qué es lo que vemos? Liso, ¿ya? Liso, semilla lisa, ¿ya? ¿Qué más nos dice? ¿Ya? Al cruzar los híbridos de la F1, o sea, este híbrido con otro híbrido igualito, ¿ya? La variación dominante. ¿Y el polo de Lorenzo? Ya hay un montón de polos. ¿Ya? Al cruzar las F1, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve? Te dice, ¿no? Al cruzar los híbridos de la F1 entre sí, la variación dominante se presenta en proporción 3:1 con respecto al recesivo. 3 dominantes, un recesivo, ¿ya? Mira, al hacer la cruce, ustedes saben, este cuadrito es el tablero de Punnett o el cuadro de Punnett, que es un tablerito así como el Michi, ¿ya? Como el Michi, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿ya? En ese caso,
tenemos que, ¿no? Cuando mezclas esto, ¿no? Mezclas estos heterocigotos, ¿no? Acá tenemos, mira, A mayúscula minúscula con A mayúscula minúscula, mezclas, entonces, ¿qué va a salir en los hijos? Tú puedes hacer tu tablerito Punnett, ¿no? Y mezcla, ¿no? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, mayúscula, mira. Cuando se mezcla este con este, A mayúscula minúscula, este con este, A minúscula minúscula, y este con este, A mayúscula minúscula. ¿Ya? Entonces tenemos, mira, un homocigoto dominante. Esas son las proporciones genotípicas que vienen de los genes. Ya la proporción genotípica te dice que tienes un homodominante, que es este, dos heterocigotos, que son estos, y un homocigoto recesivo, que es esto. Ya, eso es lo que está en nuestros genes. Pero la proporción fenotípica, que es lo que vemos exactamente, lo que vemos que hay 3 semillas lisas y una rugosa. ¿Sí? 3 lisas y una rugosa. Entonces la proporción fenotípica nos dice 3:1 y la proporción genotípica nos dice 1:2:1. Ya, no te olvides de esto porque muchas preguntas te dan para resolver problemas, pero simplemente te hablan de la ley mendeliana y ni siquiera necesitas resolver muchas veces, solamente acordándote de las proporciones y qué nos dice la ley mendeliana, ya marcas la respuesta rápidamente, sin tener que hacer todo el tablero de Punnett. También lo puedes hacer, pero te va a quitar un par de segundos, ¿no? Bueno, la segunda ley es la ley de la segregación independiente. ¿En qué nos dice la ley? Ya nos dice que al cruzar dos individuos que difieren en 2 o más caracteres, ya, o sea, no solamente estás viendo la forma del cabello, sino el color del cabello también, por ejemplo, son 2 caracteres, ya 2 características, ya. Estos 2 caracteres se transmiten como si estuviesen aislados unos de otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque en un lado estás viendo la forma del cabello y en el otro lado estás viendo el color del cabello. Entonces, están ubicados en posiciones diferentes dentro del cromosoma. Ya, imagínate que acá esté la forma del cabello y acá esté el color del cabello. Entonces, cuando se va a transmitir a la descendencia, se transmiten de manera independiente. No porque sean características o diferentes características que tú estés observando, o características de un mismo órgano, por ejemplo, significa de que cuando se pase la información genética del padre a hijo, se pase junta. No. Cada carácter, ¿sí? Cada carácter se transmite de manera independiente, ¿ya? Cada carácter se transmite de manera independiente. Eso nos dice, ¿ya? Nos dice, estos se transmiten como si estuviesen aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan de todas las formas posibles, ¿ya? Entonces, acá mira, tienes que, están viendo 2 características diferentes. Semilla amarilla y lisa y semilla verde y rugosa, o sea, 2 características, forma, ¿no? Y rugosa, color y forma, ¿sí? Color y forma. Entonces, ¿cómo lo escribes? Así, mira, porque tienes dos características, ¿ya? 2 características, A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, y en este caso A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, ¿ya? ¿Qué opciones tienes esta de gametos? Esta A y esta B nada más, ¿no? A y B, ¿ya? Nada más, esas opciones nada más. Y esas acá solamente también tienes A y B. ¿Ya? A y B y A y B. Entonces, ¿cómo va a ser la descendencia? La descendencia, ¿sí? ¿Cómo va a ser la descendencia? La descendencia va a ser... vas a hacer tú, ahí sí necesitas hacer tu tablero de Punnett, porque ahí como son más individuos, necesitas hacerlo para que puedas ver bien. ¿Ya? Para que puedas ver bien. ¿Ya? Entonces, y para que puedas determinar, ¿no? Entonces, al mezclar estos, ¿no? Al mezclar estas informaciones, ¿no? Vas a tener esto, ¿no? Que este híbrido va a ser híbrido para los 2 caracteres, ¿no? Híbrido para los 2 caracteres. Por eso ves que tiene A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, ¿no? Entonces, cuando mezclas la F2, o sea, esto con esto otra vez, esta es la F1, esto con esto, ¿no? Tienes que hacer, ¿no? Las probabilidades de los gametos, ¿no? A mayúscula, B mayúscula 1, A mayúscula, B minúscula acá, A minúscula, B mayúscula acá, y A minúscula, B minúscula acá, ¿no? Y lo mismo para acá, ¿no? Y haces las mezclas, ¿no? Después de hacer las mezclas, vas a ver que la proporción fenotípica, que es lo que tú ves, va a ser 9:3:3:1,
¿ya? Acuérdate eso, ¿ya? Acuérdate como si fuesen números telefónicos, eso debería, así deberían acordarse, ¿ya? Yo de verdad sí lo recuerdo, ¿no? O sea, si me dicen la segunda ley de Mendel, yo 9331, ¿no? Ahora, ¿quiénes son lisos? ¿Quiénes son? Ah, bueno, ahí ya, para que me digan cuántos amarillos son, cuántos... Ahí ya probablemente tengo que hacer mi tablero de Punnett, ¿no? Pero, sí, entonces, 9331 es la proporciones fenotípicas. 9 amarillas y lisas, ya, 3 amarillos y rugosos, 3 amarillos, verdes y lisos, y una semilla verde rugosa. Mira, solamente una, que es esta. Que ella es homocigota recesiva para los dos caracteres. Ya, esa es la proporción fenotípica, lo que vemos. Pero ahora la proporción genotípica, cuando si te piden proporción genotípica, ahí sí no hay forma, vas a tener que hacer tu tablero, ¿no? Entonces ahí vas a ver todas las formas, miren, posibles de recombinación que tenemos. ¿Ya? Todas las formas posibles. Ahora, ¿qué es un cruzamiento de prueba? Un cruzamiento de prueba es un cruzamiento que se hace para conocer la información genética que tiene un individuo y se cruza con un individuo homocigoto recesivo. ¿Ya? Por ejemplo, quiero ver si mi conejito, león, enano león, ¿no? Es de raza pura, como me han dicho, ¿ya? Mi conejito de raza león es de raza pura. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso, profesora? ¿Cómo voy a saber si mi perrito que me han vendido ahí en el centro de Lima es de raza pura, de padres campeones? ¿Cómo puedo saber, profesora? Ah, ya, bueno. Lo vas a tener que cruzar, ¿ya? Con un perrito o con un conejito, en este caso, conejito, ¿no? En el caso, por ejemplo, conejito blanco, ¿ya? Conejito blanco, que es un homocigoto recesivo completamente, ¿ya? Si tu conejito es un conejito león raza pura, quiere decir que es un homocigoto, no homocigoto dominante, homocigoto completamente, ¿ya? Y cuando se mezcle con este conejito blanco, ¿ya? Cuando se mezcle con este conejito blanco albino no debe expresar su información genética, solamente el conejito león, ¿ya? Solo el conejito león, ¿ya? Igual de tu perro, ¿ya? Tu perro, husky siberiano de ojos celestes, ¿no? ¿Es de raza pura o es un híbrido? Porque puede ser híbrido también, claro, y es igualito de husky, ¿no? El detalle es que cuando tenga sus hijos, cuando se mezcle con un perrito, que sea homocigoto recesivo, por ejemplo, para el color de ojos o para la forma de las orejas, ¿no? El perrito siberiano debería pasarle la información genética a su descendencia, exactamente igualito. Todos sus hijos deberían ser igualitos a él, ¿ya? Si sale, si sale, si sale un perrito diferente, ¿ya? Si sale un perrito diferente, quiere decir de que tu perrito husky siberiano de ojo celeste no es puro, es un híbrido, ¿ya? Es un híbrido, es un heterocigoto y tiene la información genética de otra especie, de otro tipo de perro también. O sea, no es una raza pura simplemente, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia un cruzamiento de prueba, para poder ver la genética de un individuo, ¿ya? También se le denomina retrocruzamiento, ¿ya? Retrocruzamiento. Entonces, mira, acá, ¿ya? Acá, un conejito, un cuy negro con un cuy blanco. El cuy blanco es homorrecesivo y el cuy negro es un homocigoto dominante. Los hijos 100% negros, porque son híbridos, ¿no? 100% negros. ¿Ya? Si mezclas este con cuy negro, porque simplemente te dieron este cuy negro, pero quieres saber si este cuy negro es un homo dominante o un heterocigoto, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a mezclarlo con un cuycito blanco completamente, que es un homo recesivo. ¿Ya? Al mezclarlo, ¿no? Ahí vas a tener la información genética, ¿no? Vas a tener acá dos tipos de gameto, N mayúscula, N minúscula, y acá N minúscula, N minúscula, ¿no? Entonces, al mezclarlo, ¿no? Esto con esto, te sale un heterocigoto, pero ¿quién domina? El N mayúscula, pues, ¿no? Entonces, el cuy es negro, ¿ya? Pero acá, en este caso, te sale dos cuyes blancos, ¿ya? ¿Por qué? Porque te está utilizando minúscula y minúscula, ¿no? Esos dos alelos recesivos, ¿no? Entonces, estos conejitos, estos cuyes son blancos. Entonces, tiene 50% de cuy negro y 50% de cuy blanco, ¿ya? Entonces, quiere decir que tu cuycito es un heterocigoto, ¿ya? Tu cuycito es un heterocigoto, ¿sí?
¿Todo bien hasta ahí, chicos? A ver, ¿me confirman? Sí, profe, todo claro. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, Disculpe, una pregunta, profe. sí, dígame. ¿Podría poner de nuevo en la PPT número 4? ¿Esta? Una anterior, si no me equivoco. ¿Esta? Sí, solo un ratito quiero tomarle una captura. Ya. Listo, muchas gracias, profe. Ya, muy bien. Ahora, eso son herencia mendeliana. ¿Cómo se transmiten los genes de manera que Mendel lo ha visto? ¿Ya? Sin embargo, existe una herencia no mendeliana que no sigue los patrones de Mendel. ¿Ya? A eso se le conoce, bueno, como herencia no mendeliana. Y dentro de esa herencia no mendeliana existen varios tipos. ¿Ya? La dominancia incompleta. ¿Ya? Miren rápidamente. ¿Ya? Dominancia incompleta. Ya en el caso de dominancia incompleta significa que un alelo no domina al otro. ¿Ya? Un alelo no domina al otro. ¿Ya? No es como aquí, ¿no? Que este alelo negro domina al alelo blanco. Aquí, en dominancia incompleta, ninguno domina. Los dos, entonces por eso se llama incompleta. Ya, si se mezcla una flor de dragón roja con una flor de dragón blanca, por ejemplo, ya se mezclan, entonces vamos a tener heterocigotos, flores heterocigotas. Pero, ¿ya? El fenotipo que nosotros vemos, el fenotipo que nosotros vemos no es ni blanco ni rojo, ¿ya? Estos híbridos son rosados. ¿Qué quiere decir eso? Que ha salido un tercer fenotipo, ¿ya? Ha salido un tercer fenotipo y este tercer fenotipo, ¿sí? Es rosado. Entonces ha salido un tercer fenotipo. No ha dominado ni el rojo ni el blanco, ¿sí? A eso se le denomina incompleto, porque nadie ha dominado, ¿ya? Y al mezclar estos rosados entre sí, estos híbridos entre sí, ¿ya? ¿Qué es lo que sale? Lo que sale es, eh, sale una flor roja, una flor rosada y una flor blanca, ¿no? Una flor, ¿sí? Roja, blanca y rosada, ¿ya? ¿En qué proporciones? 1, 2, 1. ¿Ya? Y en este caso, la proporción fenotípica es igual a la proporción genotípica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es dominancia incompleta. Ahora, cuando hablamos de codominancia, ¿ya? Cuando hablamos de codominancia, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en este caso, codominancia, quiere decir que también, en este caso, los dos alelos, ¿ya? Van a expresarse. Ninguno quiere dejar también de desaparecer, ¿ya? Los dos se expresan, pero en este caso, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta es la vaca. La vaca, esa típica vaquita blanca con manchitas negras, o negra con manchitas blancas, como quieras, ¿ya? Es una típica ejemplo de codominancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa parte negra de la vaca, ¿ya? Está expresándose la información de un padre. Por ejemplo, si se mezcla una vaca blanca con un toro negro, lo que va a salir, ¿ya? Es una vaquita manchada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que donde está lo blanco, pues está expresando la mamá, y donde está la parte negra, está expresando lo del papá. Ya, esa es codominancia. Los dos se expresan, los dos, ¿ya? Otro ejemplo es el grupo sanguíneo MN, ¿ya? El grupo sanguíneo MN, ¿ya? El grupo sanguíneo M y el grupo sanguíneo N, ¿no? Generan antígenos M y generan antígenos N, ¿ya? Y los genotipos son genotipos para el M, ¿no? Son dos, sí, tenemos los dos en mayúscula, ¿ya? Y el genotipo, en el caso del N, dos N, ¿cierto? En mayúscula. Pero si se mezclan estos dos individuos, ¿ya? Los hijos van a ser ya MN, ya, los hijos son MN, ya, MN, ya. Entonces, mira, acá tenemos una gallina negra y un gallo blanco. Si se mezclan estos dos, esta gallina que ha salido de ellos, ¿no? Es negra, no es ploma, no es blanca, no es negra, es blanca con negra, ¿sí? Blanca con negra, ¿ya? Bueno, algo acá que nos dicen que en humanos existen diversos sistemas de grupos sanguíneos, ¿ya? Grupos sanguíneos A, B, O.
¿ya? A, B, AB, ¿ya? En este caso esto es codominancia, ¿ya? Y grupo sanguíneo O. ¿Ya? Aparte de eso tenemos el factor RH, grupo sanguíneo MN, ¿sí? Y el grupo sanguíneo GS secretor, luterano, entre otros, que son menos frecuentes, ¿no? El grupo sanguíneo, chicos, está basado en unas proteínas que están asociadas a las membranas de los glóbulos rojos, ¿ya? Y eso determina el grupo sanguíneo que tú tienes, ¿sí? Bien, entonces, en el caso, por ejemplo, de alelos múltiples, ¿ya? Alelos múltiples, ¿qué quiere decir? Que varios alelos van a generar una información genética, ¿ya? Por ejemplo, el claro ejemplo acá es el grupo sanguíneo ABO, ¿ya? ABO, el sistema ABO, es alelos múltiples, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para tener el grupo sanguíneo A, ¿ya? Existen dos formas para que seas grupo sanguíneo A. Puede ser un homo así, un homo dominante, ¿ya? AA, o podrías tener esta información genética de A y acá simplemente nada, ¿ya? Nada de información genética. ¿Qué es lo que va a generarse en los eritrocitos? Va a generar antígenos en los eritrocitos y, y en tu plasma lo que vas a generar son anticuerpos anti-B, ¿ya? Igual para el grupo sanguíneo B, ¿no? Tienes dos BBs o un B mayúscula y nada de información genética, ¿no? Te genera el grupo sanguíneo B. En el caso del AB, por ejemplo, que los AB son conocidos como los receptores universales, ¿ya? Porque no generan anticuerpos, o sea, no rechazan la sangre, ¿ya? Ellos puedes ponerle grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo O, cualquier grupo sanguíneo, en verdad, ¿ya? Porque ellos no rechazan la sangre, ¿ya? Ellos tienen antígenos en sus eritrocitos, ¿no? Tienen tanto antígeno A, ¿no? Tanto A como B, ¿ya? Y el anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo, no se genera ningún anticuerpo, ¿ya? Ahora, para el caso del O, ¿ya? Para el caso del O, ¿dónde está eso? Ya, para el caso del O, ¿ya? No existe, ¿ya? No tiene información, tiene esta información del I minúscula, ¿ya? Y no genera antígenos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna proteína asociada a la membrana de los glóbulos rojos, ¿ya? No hay ninguna proteína asociada a los glóbulos rojos. Entonces, eso genera un grupo sanguíneo O, ¿ya? En este caso, el grupo sanguíneo A y B son codominantes, ¿ya? Y ellos sí dominan sobre el I minúscula, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora, también existe el factor sanguíneo RH, ¿no? RH positivos y RH negativos, ¿no? RH positivos y RH negativos. En ese caso, ¿ya? En ese caso, sí existe un detalle, ¿no? Cuando a veces la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. Ya por naturaleza genera la madre un rechazo, la sangre de la madre genera un rechazo porque piensa que el bebé es es un antígeno, o sea, es un parásito, es un microbio, algo que está atacando la sangre de la madre, ¿no? Entonces la madre va a intentar eliminarlo. Ya a eso se le conoce como eritroblastosis fetal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros vemos, ¿no? Un padre y una madre, ¿no? El padre positivo y la madre también positivo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tenemos acá positivo y negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son, si bien es cierto, son positivos, ¿no? Pero son heterocigotos. Ya, entonces, acá haciendo todas las combinaciones de estos cuatro, ¿no? Acá vemos que este hijo sale positivo, este hijo sale positivo, este hijo sale positivo, pero acá este sale negativo. O sea, de dos padres con fenotipo positivos, RH positiva, puede salir un hijo RH negativo. Sí, sí puede salir. ¿Ya? Sí puede salir. ¿Ya? Ahora, determinación cromosómica del sexo, ¿no? ¿Quién determina el sexo en
en las especies, por lo menos en los mamíferos, en los humanos, es el varón. ¿Ya? Porque nosotras, las mujeres tenemos somos homogaméticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos el mismo gameto, ya XX, mientras que los machos son heterogaméticos, tienen XY, ya XY. Entonces, el gameto que solo podemos pasar nosotras es X, ya, mientras que el macho sí podría pasar dos tipos de gameto, X o Y, ya, los espermatozoides, unos espermatozoides pueden ser X, y si se junta con nuestra X va a ser hembra, pero otros espermatozoides pueden ser Y, y si se junta con nuestro X va a ser macho, ¿no? Thomas Morgan, ¿sí? Thomas Morgan hizo experimentos acerca de también cómo se van a heredar los caracteres, pero él vio de que había una herencia que estaba ligada al sexo, ¿ya? Estaba ligada al sexo, ¿ya? Ah, sí, y otra cosa acá, un detalle acá, ¿no? Que en el caso de los humanos, nosotros tenemos el sistema XY, ¿ya? En el caso de los mamíferos tenemos el sistema XY, ¿ya? XX, XY para los machos. Ya nosotros somos homogaméticas y los machos heterogaméticos. En el caso de los insectos, ¿ya? En algunos insectos tenemos el sistema XO, ¿ya? XO. Las hembras XX y los machos XO, ¿ya? Mientras que en el caso de las aves, ellos son sistema ZW. Las hembras son ZW y los machos son ZZ. ¿Ya? Bueno, ya. Ahora, continuando con Morgan, te dije que él estaba estudiando la herencia ligada al sexo. ¿Ya? Él estudió a Drosophila melanogaster. ¿Quién es Drosophila melanogaster? Estas abejitas. Perdón, estas moscas. ¿Ya? Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta. ¿Ya? ¿Y qué observó? Observó algunas características fenotípicas. ¿Ya? Esta es una mosca normal, salvaje. Vio que tenía ojos rojos la mosca normal, pero hay unas moscas que tienen ojos blancos, otras que tienen alas cortas, otras que tienen alas rizadas, cuerpo amarillo y cuerpo negro. ¿Ya? Y él vio cómo se transmitían esta información genética. ¿Ya? Entonces, este tema ya es genética del sexo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está determinada por el sexo que tenemos, ¿ya? Entonces, Morgan hace dos experimentos. El primero, ya, él mezcla una mosca hembra de ojos rojos con un macho de ojos blancos. ¿Qué es lo que sale? La F1, netamente todos de ojos rojos, independiente del sexo, hembras o machos, ¿ya? Ojos rojos, ¿ya? Ahora, en el caso de cuando mezclas estos dos individuos, ya lo que te sale es que tienes dos hijas de ojos rojos, ya un hijo de ojo rojo, pero un hijo de ojo blanco. Ya, un hijo de ojo blanco. O sea, tenemos que el 75% de ojos rojos y 25% de ojos blancos. Pero hace un segundo experimento y en este segundo experimento invierte los sexos. Mezcla un macho de ojos rojos y una hembra de ojos blancos. Cuando hace esta mezcla, ve que en la F1 el 50% de los hijos tiene ojos blancos y el 50% ojos rojos, pero ese 50% son hembras. Hembras de ojos rojos y machos de ojos blancos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, cuando hace esta mezcla nuevamente, ¿ya? Puede ver de que también tiene el 50% de hijos de ojos rojos y el 50% de hijos de ojos blancos. ¿Sí? De ojos blancos. ¿Ya? Entonces, también tiene, ¿no? Un macho rojo, un macho blanco, hembra roja, hembra blanca. ¿Sí? Entonces, ahí se da cuenta de que los genes estaban siendo pasados de acuerdo al sexo. ¿Ya? Y que estos genes, en este caso, estaban ligados al cromosoma X. ¿Ya? Al cromosoma X. Porque si te das cuenta, el Y no tiene información, mira. ¿Ya? Entonces, ahí lo que hay que ver es los cromosomas sexuales humanos, ¿no? Esos son los cromosomas sexuales humanos, el X y este es el Y. El Y es chiquitito, es un acrocéntrico, ¿no? Las puntas de los cromosomas son regiones homólogas, ¿ya? Las puntas, los extremos, ¿ya? Son regiones teloméricas homólogas, ¿ya? Mientras que esta porción de acá, esta porción grande, es una región diferencial, o sea, no homóloga, porque no hay igualdad con este, porque son diferentes cromosomas. Entonces, esta región es exclusiva solo del cromosoma X. Y aquí se encuentran características solo de las hembras, mientras que en esa porción diferencial de cromosoma Y están regiones exclusivas del cromosoma Y.
¿sí? Y genes e información exclusiva del cromosoma de los machos. O sea, por ejemplo, la voz que los hombres tienen, las hormonas, ¿no? Muchas de estas informaciones, características que los machos tienen, están aquí, ¿sí? Ahora, los claros ejemplos de herencia ligada al sexo, por ejemplo, en humanos, tenemos a la hemofilia y al daltonismo, ¿ya? Hemofilia y daltonismo, ¿ya? Te vas a acordar de la hemofilia, ¿no? Por la enfermedad de la realeza, ¿no? La enfermedad de la realeza, ¿no? Entonces, en este caso, esta hemofilia está relacionado a la coagulación, ¿ya? A la coagulación, ¿ya? Si son homocigotes, ¿no? Son homocigotes, es una persona de coagulación normal. Si son heterocigotas, se le conoce como, tiene coagulación normal, sí, pero en este caso es portadora, porque porta el gen de la enfermedad, ¿ya? En este caso, cuando es homocigosis recesiva, son hemofílicos, ahí sí son hemofílicos, ¿ya? En el caso de los machos, así es un macho normal y así es un macho hemofílico. Mira, ellos no tienen, como no hay otro cromosoma X, no hay cómo balancear, ¿no? No hay portadores, o los hombres tienen o no tienen simplemente. Ya, la hemofilia está relacionado, ¿no? Con, como te decía, con la coagulación, ¿no? Los factores de coagulación sanguínea, ¿no? Cuando existe una persona normal, ¿no? Una persona sin hemofilia, produce un corte, una laceración en un capilar, por ejemplo, y automáticamente se activa la cascada de coagulación y se produce un tapón, sellando ese espacio, ¿no? Ese huequito, ese rasgado, impidiendo que la sangre salga. Sin embargo, cuando, eh, cuando eh, hay problemas de coagulación, ¿no? No se genera ese coágulo. Y la sangre sigue saliendo, ¿no? Sigue saliendo, ¿no? Y esto se ha transmitido mucho en la realeza, ¿por qué? Porque ellos se han casado entre ellos, ¿no? Por mantener la sangre azul, ¿no? Se han casado entre ellos manteniendo esta información genética, ¿no? Manteniendo esa información genética. Sí, uy. Creo que no sé si a usted le está llegando esa alarma del Sismate, ¿no? Del temblores, pero me acaba de llegar a mí la alarma. No sé si va a haber un temblor o están haciendo pruebas. Ya. Eh, ya, entonces la hemofilia ya es un carácter ginándrico, o sea, que está relacionado al cromosoma X, ya, que está determinada por un gen recesivo que se localiza en el cromosoma X frente al alelo de coagulación normal. ¿Les está llegando a ustedes también el mensaje del Sismate? Ya, bueno. Entonces, si nosotros hacemos la recombinación, ¿sí? Nosotros hacemos la recombinación de los individuos, ¿no? Entre un padre, por ejemplo, no afectado, o sea, un padre normal, con una madre portadora, es una madre normal, que coagula normal, pero que tiene la información genética de la hemofilia, ¿ya? Cuando hacen las mezclas, vemos que sale una hija normal, hijo normal. Acá es una hija normal, pero portadora, ¿ya? Coagula normal, pero es portadora de la enfermedad, y acá te sale un hijo hemofílico. Ya, acá sí te sale un hijo hemofílico. Cuando una madre es portadora, la mitad de los hijos varones son hemofílicos, mientras que la mitad de las hijas son portadoras, ¿sí? Sin embargo, tienes hijos no afectados y hijos, ¿no? La mitad de los hijos tienen hemofilia, ¿ya? La mitad de los hijos, como te digo, los hijos son normales, mientras que la mitad de los hijos machos tienen hemofilia. ¿Ya? En el caso de todas las hijas son no afectadas, no tienen la enfermedad, pero una de ellas es portadora, porta la enfermedad. Lo mismo pasa con el daltonismo, ¿ya? Vas a representar siempre el daltonismo con XX, ¿ya? Igual que la hemofilia, ¿no? Pero la D de daltonismo, ¿no? Estas personas, el daltonismo es el problema, la dificultad de poder observar los colores, ¿no? Sobre todo el rojo y el verde, ¿sí? Sobre todo el rojo y verde, ¿ya? Entonces, ya, visión normal es esto, de D. Visión normal también es esto, un heterocigoto, pero es portador del daltonismo. En este caso, cuando es recesivo, es una visión daltónica, ya, acá sí es daltónico, tiene problemas para ver los colores, y aquí tiene una visión normal. Mientras que aquí, ¿no? Es
un macho daltónico, ¿ya? Lo mismo que la hemofilia, ya exactamente lo mismo que la hemofilia. El daltonismo, también al igual que la hemofilia, es un carácter ginándrico. Está determinado por el gen recesivo D y se localiza en el cromosoma X frente al alelo de la visión normal, que es D mayúscula, ¿sí? Que es D mayúscula. ¿Ya? Entonces también, si nosotros hacemos las mezclas, ya acá nos ponen 4 casos, si nosotros hacemos las mezclas, ¿no? Mira, un hombre daltónico se casa con una mujer daltónica, los dos daltónicos, el 100% de sus hijos daltónicos, ¿ya? Si la madre es daltónica y el padre es normal, todos los hijos varones son daltónicos, mira. ¿Por qué? Porque la madre lo único que te va a entregar a los hombres es un X y el X enfermo, ¿ya? Mientras que las hijas, ya las hijas son portadoras todas, ya son normales, pero portadoras. En el caso 3, si la madre es portadora, ya la madre es portadora y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos, ya, mira, la mitad de los hijos e hijas daltónicos y la otra mitad normal. Si la madre es portadora, ya, madre portadora y el padre normal, ya, la mitad de los hijos varones son daltónicos, la mitad de los hijos varones son daltónicos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Esa es herencia ligada al sexo. Herencia ligada al cromosoma X. Así se le conoce. Herencia ligada al sexo. Cuando hable de herencia ligada al sexo, está relacionado con el cromosoma X. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Bueno, entiendo que sí. Ya. Entonces, herencia restricta al sexo. Cuando hablamos de herencia restricta al sexo, hablamos de una herencia holándrica, una herencia que está relacionada al cromosoma Y y que solo se transmite de macho a macho. ¿Ya? De macho a macho. Por ejemplo, porque ¿quién entrega el cromosoma Y? Solamente el papá al hijo y el hijo al nieto, ¿sí? Y así, entre hombres nada más. Ya, solo los varones, en este caso, como solamente esta información está en el cromosoma Y, los únicos que resultan afectados son los hombres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen cromosoma Y, entonces las mujeres no resultan afectadas ni tampoco son portadoras ni nada. Y el rasgo se transmite de generación en generación, no se salta. Por ejemplo, tener el pelo en las orejas. ¿Ya? La tricosis auricular. Mucho, mucho pelo en las orejas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los indios, ¿no? La gente que vive en la India, ¿no? Esta característica es común, ¿no? De tener muchos pelos en las orejas. Entonces, esa es una herencia restricta al sexo porque esta tricosis auricular se transmite de padre a hijo, de padre a hijo. ¿Sí? Esa es herencia restricta al sexo. Ya. Ahora, también hay herencia influenciada por el sexo. En este caso, está determinado básicamente por las hormonas. La expresión del gen está determinado por las hormonas. Ya, mira, este es un genotipo CC, por ejemplo, para el caso de la calvicie. Ya, hombres y mujeres con calvicie, en mayúscula, mira, es dominante. En este caso, heterocigotos, hombres con calvicie, mujeres con cabellera normal. Cuando es heterocigoto, pero mira, si es heterocigoto, este sigue dominando, pero solo los hombres son calvos mientras que las mujeres tienen el cabello normal. ¿Ya? Y aquí todo es homocigoto recesivo, esta es una C minúscula, ¿ya? Los hombres y mujeres son de cabellera normal, ¿ya? Pero en este caso, tú difícilmente hemos visto mujeres calvas. ¿Alguien ha visto alguna vez una mujer calva? Naturalmente, ¿no? Sin que estés pasando por un proceso médico, ¿no? Naturalmente no, ¿no? Naturalmente no, ¿ya? ¿Por qué? Porque las hormonas, los estrógenos, te protegen, ¿ya? Los estrógenos protegen a la mujer, ¿ya? Entonces, no, difícilmente hay una mujer calva. Puede ser que tenga poquito cabello, puede ser que tenga muy, muy, muy poquito, pero no calva completamente, ¿ya? No calva completamente, mientras que los hombres sí, ¿ya? Y eso está influenciada por las hormonas. ¿Está bien? Entonces a eso se le conoce como herencia influenciada por el sexo. ¿Por qué? Porque las hormonas están también jugando un papel importante ahí. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, cuando hablamos de mutaciones, ¿no? Yo ya te dije hace un rato, ¿no? Tenemos estas bases genéticas que van a determinar un gen. Esto es una secuencia de ADN y esto es un gen. Si hay una mutación en una posición, por ejemplo, acá ha habido una mutación, esta T se ha convertido en G, ya una mutación porque ha estado expuesto a radiación, por ejemplo, ultravioleta, ¿ya? Entonces ha cambiado. A eso se le llama mutación genética, ¿ya?
Pero cuando hablamos ya de cromosomas, como tal, nosotros tenemos, te dije, 46 cromosomas, pero mira, acá, ¿qué le pasó a este cromosoma 21? Tienes 3 cromosomas 21, pero yo te dije que deberías tener 2. Ya, a esto se le conoce como trisomía 21, ya, trisomía 21 o síndrome de Down. Ya, los que tienen la trisomía 21, los que tienen 3 cromosomas 21, tienen el síndrome de Down, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros escribimos la información, nuestro cariotipo? Nuestro cariotipo, ¿qué es nuestro cariotipo? Es todos nuestros cromosomas, ¿sí? La determinación de todos nuestros cromosomas, ¿ya? Todos nuestros cromosomas, ¿ya? Están alineados, acá está el par número 1, ¿no? Con su homólogo, número 2, número 3, así, ¿ya? Hasta el cromosoma sexual, ¿ya? Hasta el cromosoma sexual, ¿ya? Y en el caso, ¿no? Yo te dije que podían haber alteraciones, ¿ya? En el caso de alteraciones, ¿ya? Nosotros somos, ¿cómo se escribe nuestro cromosoma? ¿Cómo se escribe nuestro cariotipo? Por ejemplo, si te dicen, escribe tu cariotipo, ya tú vas a escribir así, ¿no? Mi cariotipo, por ejemplo, mi cariotipo es este, 46, ¿ya? Coma, yo Raquel, ¿no? Yo Raquel Siccha, soy así, 46, X, X, ¿ya? Ay, chicos, sorry, yo no sé escribir tanto con esos plumoncitos, ¿ya? 46XX, esta es mi información genética, ¿ya? Y la información genética de un niño, por ejemplo, acá en la sala, va a ser 46,XY. Esa va a ser una persona normal, ¿ya? Bueno, normal, cariotípicamente hablando, ¿ya? Ahora, te dije que podían haber más de un cromosoma generando trisomías o monosomías por la pérdida de algún cromosoma, sí, sí pueden haber. ¿Por qué? Por una mala división celular. Ya, una mala división celular. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos del síndrome de Turner, ya, en este caso su genotipo es 45X, o sea, solo tiene un X, le falta el otro. Este 45 indica la cantidad de cromosomas que tienes. Tiene 45 y no 46 como el mío, yo tengo 46. Y ella solo tiene un X, pero yo tengo dos X. Eso genera pues alteraciones en el fenotipo, o sea, en lo que tú ves, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características tiene una persona con síndrome de Turner? ¿Ya? ¿Qué características tiene? La talla baja, implantación baja del cabello, tórax ancho, las aureolas separadas, los senos separados, ¿ya? Los dedos cortos, las uñas displásicas, los lunares rojizos, no tienen menstruación, los ovarios son de niña o no tienen en algunos casos ovarios, ¿no? Entonces ha perdido muchas características de una mujer, obviamente son estériles, ¿no? Entonces todas esas características son de síndrome de Turner, ¿ya? Alteraciones pues en las hormonas, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Este niño de acá o niña, ¿no? Tiene 47XXY, ¿ya? 47XXY, o sea que tiene un cromosoma de más. ¿Y dónde está ese cromosoma? En el X, porque tiene, mira, dos cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Ya? A este se le conoce como síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Síndrome de Klinefelter. ¿Ya? ¿Y qué genera? Calvicie en la parte delantera, menos cabello en el pecho, ¿no? Es un hombre, ¿ya? Es un hombre, pero que tiene algunas características de mujer, ¿ya? Como el desarrollo, por ejemplo, de las mamas, ¿ya? El vello pubiano femenino, ¿ya? Pero tiene testículos, pero es pequeño, testículos, las piernas y los brazos largos, las caderas un poco más anchas, los hombros más estrechos, ¿ya? Pero le crece la barba, ¿ya? Entonces, este es el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de asesoramiento genético, ya el asesoramiento genético es un asesoramiento que se da en el hospital por lo general o en algunas clínicas, ¿no? Que ayuda al individuo y a la familia, ¿no? A comprender el diagnóstico y la situación médica, desarrollo de la enfermedad y tratamiento, ¿no? Sobre todo en familias donde tienen sus bebés y nacen con algún problema genético, ¿no? Síndrome de Down, Klinefelter o etcétera, ¿no? Entonces,
hacen un aconsejamiento genético, aunque, chicos, este aconsejamiento genético debería ser no solamente cuando tienes un hijo especial, con habilidades especiales, sino en verdad antes de casar, cuando te has casado y quieres tener hijos, ¿no? Necesitas un acompañamiento genético, deberías, ¿no? Porque así te podrían determinar las cargas genéticas que tienes, ¿no? Y la información que tú, las probabilidades que podrías pasar, ¿no? Porque todo es probabilidades, ¿no? Todo es probabilidades. ¿Sí? Conocer cómo la herencia contribuye al trastorno, así como su recurrencia, ayudar a la familia y o paciente para elegir el método más efectivo según el riesgo que puedan estar teniendo, las metas familiares, normas éticas, creencias, etcétera. Favorecer la adaptación del individuo y la familia a la enfermedad y riesgo de recurrencia. ¿Sí? Uy, se me va a acabar la batería. Sí, ya. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿ya? Esto nos da el asesoramiento genético, ¿no? Favorecer, ayudarnos, ¿no? A la familia a poder sobrellevar o a ver las probabilidades que tenemos de desarrollar algún tipo de enfermedad genética, ¿no? Y cuáles son los mecanismos de ayuda que vamos a darle, por ejemplo, a nuestros hijos. Hacer este asesoramiento genético es simple, ¿no? Não sei onde eu coloquei o protetor solar. Eu desci, caiu e não sei onde foi agora. A ver, chicos, un minutito, por favor, voy a conectar acá mi computadora. Ya. Entonces, es eso, ¿no? Es eso el asesoramiento genético, ¿sí? Es una ayuda, ¿no? Para poder sobrellevar diversos tipos de enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cómo se da la transferencia genética? ¿Sí? ¿Cómo se da la transferencia de los genes? Ya la transferencia genética puede ser una transferencia vertical, ¿ya? Una transferencia vertical, ¿ya? De padre directamente hacia los hijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una célula bacteriana, ¿no? Que transmite su información genética del progenitor a los hijos, ¿no? Y de estos a su vez hacia abajo, ¿no? Pero también la información genética puede ser horizontal, ¿ya? Puede ser horizontal. Esta es una bacteria, por ejemplo, que tiene una información genética determinada, pero le puede pasar una parte de su información genética a otra bacteria. Y esta bacteria la va a incorporar dentro de su ADN, ¿ya? La va a incorporar dentro de su ADN. ¿Ya? Entonces, esa es una transferencia horizontal, ¿ya? Ahora, existen organismos genéticamente modificados, ¿ya? Existen organismos genéticamente modificados que son organismos que han sido manipulados a nivel genético, ¿ya? Son organismos que han sido manipulados a nivel genético, ¿ya? Todo con el fin de favorecer, pues, a la humanidad, ¿no? Con el fin de favorecer a los humanos, ¿ya? Entonces, modifican, colocan y sacan genes, ¿sí? Que permiten mejorar alguna característica, ¿ya? Por ejemplo, poner, ¿no? Algún gen de resistencia para insectos, cosa que la planta no puede, elimina un olor especial, ¿sí? Y los insectos ya no se la comen, ¿sí? Los insectos ya no se la comen, ¿sí? Entonces se puede mejorar muchas cosas, producir más proteínas, por ejemplo, que la planta produzca tal cosa, que el animalito genere tal cosa, etcétera, 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 ¿sí? Muchas cosas en beneficio de qué, en beneficio de nosotros mismos, ¿ya? Esos son los organismos genéticamente modificados y nosotros los comemos casi todos los días, ¿ya? Por ejemplo, si tú agarras un chocolate sublime, tú le das la vueltita y puedes ver que el maní, el chocolate, todo eso son prácticamente transgénicos, ¿ya? El aceite, por ejemplo, viene de soya, por lo general, la soya es transgénica, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ahora,
si hablamos nosotros de principios de la bioética nos habla de 4 grandes pilares, que es la autonomía, ¿ya? Que es la no maleficencia, que es la beneficencia y la justicia. La no maleficencia no es buscar, o la beneficencia es buscar una ventaja de la humanidad, ¿sí? A favor de todos nosotros, algo bueno que nos genere a todos nosotros los humanos, ¿ya? Y la no maleficencia es buscar ventajas para nosotros, pero sin lastimar a otra especie, ¿ya? No lastimando, generar cosas buenas para nosotros, pero sin tener que lastimar a alguien, ¿ya? Y la justicia, bueno, ya sabemos que es justicia, ¿no? Y autonomía, ¿no? Que nosotros podemos ser, somos autónomos, ¿no? En 1997 se da la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, ¿no? Donde dice que el genoma humano es patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualesquiera que sean sus características genéticas, ¿no? El 2003, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, garantizar la dignidad y derechos humanos en materia de recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos humanos, teniendo presente la igualdad, justicia y solidaridad, ¿no? Eso nos habla, ¿no? Nos habla estos principios de ahora, si hablamos de, bueno, todo eso lo que hemos hablado es formas de transmitir los caracteres, ¿no? Genoma, genes, ¿no? Ahora, sí, nos toca hablar acerca del origen de la vida. Nosotros siempre nos hemos preguntado de dónde venimos, ¿no? Cómo hemos llegado a la Tierra, cómo hemos aparecido, etcétera, ¿no? Entonces, han habido varias teorías que han surgido a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Donde sustentada por Aristóteles, donde nos dice que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. Por ejemplo, los cocodrilos venían de árboles en putrefacción caídos, ¿no? Y que las moscas salían de la carne podrida y los ratones aparecían de la basura. Pero eso pues no era cierto, ¿no? Y se demostró con diversos otros investigadores refutaron la teoría de Aristóteles, ¿no? Como Francisco Ride, Luis Pasteur y Lázaro Spallanzani, ¿no? El experimento de Francisco Redi, ¿no? Él coloca pedazos de carne, por ejemplo, pedazos de carne, y a uno de ellos, mira, los deja abiertos dentro de un frasco, lo deja abierto, al otro lo tapa completamente herméticamente con un corcho y al otro le pone una tela, ¿no? Al no haber moscas que entren en esos dos frascos, pues no va a salir larvas de mosca, no van a haber moscas, pero en este caso, el primero que está abierto, pues la entrada y salida de las moscas es inminente, ¿no? Entonces poniendo huevos, generando moscas. Acá lo que hace Spallanzani es hacer hervir también un caldo de cultivo, ¿no? Y lo deja, a uno lo deja abierto y el otro lo cierra. Como es un caldo de cultivo, tiene todos los nutrientes necesarios para que crezca la vida, ¿no? En este caso, a lo largo de los días se va poniendo turbio. ¿Qué quiere decir? Que ha crecido bacterias. En este caso, transparente, no crece nada. ¿Por qué? Porque no hay ingreso de nada. Igual hace Luis Pasteur, pero en este caso Luis Pasteur hace un cuellito a este tubo, ¿no? Lo dobla, ¿no? Entonces, si lo pone recto, ¿sí? Si lo pone recto, entran las bacterias, pero si lo pone recto no entran las bacterias, pero si lo inclina, sí entran las bacterias, ¿sí? Si lo inclina, sí entran las bacterias. Entonces, ahora, la segunda teoría de la Tierra es la teoría cosmogónica, ¿sí? La segunda teoría es la teoría cosmogónica de la panspermia. En el caso de la teoría cosmogónica de la panspermia, ¿sí? Nos dice que la vida en la Tierra se originó a partir de unas semillas que vinieron, de unos seres vivos que vinieron del medio extraterrestre, fuera de la región espacial, ¿ya? Del espacio, ¿ya? O sea, fuera de la Tierra. Entraron a la Tierra en meteoritos. Ya, pero también se han opuesto a su teoría, la teoría de Arrhenius, ¿no? La teoría de Arrhenius, se han opuesto varios a la teoría de Arrhenius diciendo pues que es difícil, ¿no? Que haya entrado a la Tierra porque al momento de entrar una partícula a la Tierra entra con mucha presión
y mucha fricción generando fuego, generando mucho calor, ¿no? Y entonces eso hacía medio imposible, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin embargo, hasta ahora la NASA sigue haciendo experimentos soltando muchas bacterias al medio extracelular, al medio extraterrestre para ver si es que estas pueden sobrevivir o no. ¿Sí? Ahora, en el caso de la teoría quimiosintética, ya la teoría quimiosintética, también en evolución química, que es la teoría más acertada, ya propuesta por Oparin, ya que nos dice, bueno, que también fue apoyado por Miller y Urey, ¿no? Nos dice de que antiguamente no existía un caldo de cultivo, ¿no? Existía un caldo de cultivo, una sopa, ¿no? Una sopa. Y en este caso, dentro de ese caldo de cultivo habían pues partículas, moléculas sueltas, ¿no? Moléculas sueltas, que al momento de hacer fusión, ¿sí? Al momento de hacer fusión, colisionaban estas moléculas por el calor, ¿no? Por las descargas eléctricas, por la radiación ultravioleta, ¿no? Esta radiación ultravioleta y descargas eléctricas le daban la energía para que estas moléculas se choquen entre ellas, ¿no? Al momento de chocarse estas moléculas, en algún momento tuvieron que haber generado una molécula capaz de duplicarse, que tendría que ser pues un ácido nucleico, ¿no? Y posteriormente se creó una envoltura alrededor de ese ácido nucleico, generando una protocélula, una antigua protobacteria, ¿no? ¿Ya? En este caso, ¿sí? Generó esto, ¿no? Y así fueron las células incipientes, las primeras células que se mantuvieron. ¿Sí? Estos experimentos no fueron exactamente confirmados por Miller y Urey, ¿no? Sino porque para que se cree esta molécula, este ácido nucleico, han tenido que pasar miles de años entre coalición y coalición y coalición de moléculas, ¿no? Entonces, nosotros no vivimos tantos miles de años, ¿no? Pero sí es posible, ¿sí? Pero no solamente la teoría de la vida, no solamente queremos saber la vida, sino hemos querido saber cómo evolucionan las especies, ¿no? Cómo se evolucionan las especies, ¿ya? Entonces, dentro de la evolución, la teoría acerca de la evolución, ¿ya? La teoría acerca de la evolución, tenemos la teoría de Lamarck, ¿ya? Que es la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Y la ley de la hipótesis del uso y del desuso de las partes, no te olvides, la hipótesis es el uso y desuso de las partes, y la teoría es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Propuesto por Lamarck, ¿ya? Propuesto por Lamarck, ¿ya? En este caso, ¿qué nos dice Lamarck, no? Que si nosotros usamos un órgano con mucha frecuencia, ¿ya? Este órgano se especializa, ¿ya? Se especializa tanto que es posible que se transmita este órgano a la siguiente descendencia. Y este órgano sigue especializándose y que esta descendencia lo transmita a su descendencia. Y así los caracteres cambian y así se generan nuevas especies. ¿Ya? Pero bueno, esto fue refutado, ¿sí? Por otros investigadores, ¿no? La segunda teoría es el origen de las especies, que es la más acertada de repente, que es la que se sigue, ¿sí? Propuesta por Charles Darwin, ¿no? Donde nos dice que hay una lucha por la existencia y la sobrevivencia siempre es del más apto, ¿ya? Él se basó su teoría estudiando los pinzones en las Islas Galápagos, ¿no? Y vio que en cada una de estas islas, porque es un conjunto de islas, tenían unos pinzones que tenían algunas características particulares y diferentes entre sí, ¿ya? Que estaban adaptados a su medio ambiente, adaptados para vivir en su medio ambiente, ¿ya? Eso nos dice Charles Darwin. La siguiente teoría es la teoría de las mutaciones, propuesta por Hugo de Bryce, donde nos habla de que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios, ¿ya? Pero en este caso, Bryce no considera la selección como un punto principal para generar especies y generar evolución, ¿ya? Mientras que Domzhansky, ¿no? Que es la
propone la cuarta teoría, ¿no? La teoría moderna de la evolución o también un neodarwinismo. ¿Por qué? Porque repotencia las ideas de Darwin, ya, pero en este caso también involucra, ¿sí?, las mutaciones, ya, también involucra las mutaciones como procesos evolutivos, ¿sí?, como procesos evolutivos, ya. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de evolución? ¿Por qué sabemos que nosotros hemos evolucionado y seguimos evolucionando? Bueno, hay muchas áreas, pues, ¿no? Por ejemplo, la paleontología, ¿no? La paleontología que se encarga de ver si es que nosotros, los huesos, ¿no? Cómo están relacionados los individuos actuales con los individuos antiguos, ¿no? Si tienen la misma estructura ósea o no, características, ¿no? La embriología comparada, ¿no? Que se encarga de estudiar y ver características semejantes o diferentes en los embriones, ¿no? Ver cómo, mira, al inicio todos los embriones son iguales, pero después poco a poco se van diferenciando, ¿no? Mira, acá tenemos pez y salamandra, son más parecidos entre ellos, tortuga y pollo, más parecidos entre ellos. ¿Qué es esto? Chanchito, ¿no? Un cerdo y una oveja, un conejo y un humano, mira, ¿no? Entonces son más parecidos a los mamíferos, ¿no?, que las aves y los peces, ¿no?, y reptiles, ¿sí? Ahora, ¿qué estudia la anatomía comparada? La anatomía comparada, ¿sí? La anatomía comparada estudia la comparación de los órganos, ver su función y su estructura y función y de dónde han, de dónde han aparecido, ¿ya? De dónde han aparecido y cómo funciona. Entonces tenemos órganos análogos y órganos homólogos. Ya, los análogos son aquellos que tienen un origen diferente, pero una forma parecida. Por ejemplo, en este caso, ya, el topo y el grillo topo. Ya, este es un mamífero y este es un insecto. Obviamente que esas estructuras no vienen de la misma forma, del mismo origen evolutivo, pero a los dos les sirve para lo mismo, ¿ya? Para raspar, ¿ya? Para jalar, ¿ya? Jalar tierra, ¿ya? Mientras que en los órganos homólogos vienen evolutivamente de lo mismo, ¿ya? Las estructuras superiores, por ejemplo, las aletas de un delfín y las alas de un murciélago, pero tienen diferentes funciones, ¿ya? Diferentes funciones. Las aletas sirven para nadar, mientras que las alas sirven para volar, ¿ya? Esos son órganos análogos y órganos homólogos. Ahora, la bioquímica comparada lo que hace, ¿ya?, es estudiar y comparar diferentes moléculas, ADN, proteínas, ¿ya?, entre una especie y otra. ¿Cómo está estructurado el ADN? ¿Cómo está estructurada determinada proteína? El colágeno, por ejemplo, en los peces, en los humanos, en los ratones, en los chanchos, ¿no? ¿Qué variación hay? En este caso, la insulina, de este ejemplo, ¿no? La insulina entre la vaca, el cerdo, el carnero y un caballo, perdón, ¿no? Un caballo, ¿no? ¿Qué diferencias hay en la insulina? En su estructura proteica, ¿ya? Entonces, cuanto más semejante una estructura proteica de la insulina de una especie con la otra, ¿no?, quiere decir que las especies están más relacionadas entre sí, ¿sí? Ahora, la citogenética comparada, ¿ya? A ver, un ratito. La citogenética comparada, ¿sí?, lo que estudia es la comparación de los genes, ¿ya? La comparación de genes a nivel cromosómico, ¿ya? Lo que veíamos hace un rato, ¿cuántos cromosomas tenemos? Nosotros los humanos, los chimpancés, los orangutanes, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Qué tan parecidos son nuestros cromosomas? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Uno tiene más? ¿Uno tiene menos? ¿Por qué? ¿Se fusionaron los cromosomas? ¿Es posible eso? Sí, sí es posible, ¿ya? Se separaron los cromosomas, un cromosoma muy grande se partió en dos y generó dos cromosomas más, ¿no? Entonces, todo eso estudia la citogenética comparada. Ahora, la biogeografía, lo que estudia es cómo se va dispersando las especies en nuestro planeta y las características que ellos están obteniendo de acuerdo al lugar donde están viviendo. Por ejemplo, antiguamente sabemos que todo era una sola masa en la Tierra, la Pangea, ¿verdad? Probablemente existiría un antecesor común de los camélidos, ¿ya? Los camélidos sudamericanos, ¿quiénes son? Llama, alpaca, vicuña, guanaco, ¿no? Etcétera. Pero existen sus hermanos, que son los camélidos de Asia y África, ¿ya? Tenemos al camello bactriano, ¿ya?, de dos jorobas, y al dromedario, que tiene una sola joroba, ¿no? Ellos viven entre África y Asia. Son hermanos, pero, por ejemplo, son diferentes al mismo tiempo, porque ellos son muy grandes, ellos viven en desiertos, mientras que ellos viven en los Andes,
¿no? Más peludos, porque necesitan tener, pues, pelo para el frío, ¿no? Y en este caso los dromedarios tienen, o los camellos tienen esas jorobas donde almacenan grandes cantidades de ácidos grasos que van a convertir en agua, ¿no? Por los requerimientos que necesitan. ¿Sí? Entonces, eso estudia la biogeografía, cómo se van dispersando las especies a lo largo del planeta Tierra. ¿Sí? Y los mecanismos de la evolución, cómo evolucionan las cosas, ¿no? Tenemos en dos niveles, ¿no? Diferentes del proceso evolutivo, micro y macroevolución. Microevolución se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies, ¿ya? Especies muy próximas, ¿no? Parecidas entre ellas, pero distintas. Ejemplo, los pinzones de las islas Galápagos, ¿no? Los pinzones. Todos estos pinzones que viven en estas islas Galápagos son parecidos entre ellos, pero a su vez tienen características que los hacen diferentes. Por ejemplo, el pico. Unos tienen el pico más delgado, el otro tiene el pico más grueso, el canto, por ejemplo, también es diferente, ¿no? Entonces, esas son microevoluciones, esas pequeñas cambios han generado nuevas especies. Mientras que la macroevolución, ¿no? Este término se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos, ¿no? Los fósiles son fundamentales para encajar todo este gran rompecabezas, ¿no? Se extinguieron por algún cataclismo, ¿no? Y sobrevivieron algunas especies. Estas pocas especies tuvieron que generar nuevas especies rápidamente, ¿ya? Nuevas especies rápidamente para ocupar esos nichos ecológicos que han quedado desiertos, porque los nichos ecológicos simplemente no se quedan vacíos, ya tienen que ser ocupados por otras especies. ¿Y quién los ocupa? Pues las especies nuevas que están, se me escapó, digo, tienen que colonizar nuevamente, ¿sí? Y si hablamos de especiación, ¿qué es especiación? Es la generación de nuevas especies, sí. Ya, esta especiación se da por el aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo y un aislamiento genético. ¿Sí? Mira, esos son los tres puntos, ¿no? Aislamiento geográfico, reproductivo y genético, finalmente. ¿No? Mira, acá vivía una población de escarabajo, felices, ¿ya? Pero por un megaterremoto, ¿ya? Este mega escarabajo se produjo en el territorio, se creó un río. O, si quieres pensar, le pusieron una carretera enorme, ¿ya? Entonces no pueden atravesar, porque cada vez que atraviesan, son atropellados. Genera, ¿qué hace? Que la población que era grande se fragmente en dos, ¿ya? Esta población que se fragmente en dos, van a vivir cada una aislada. De vez en cuando cruza uno, cruza otro y todo bien, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, ya de repente ya no van cruzando, ¿ya? Entonces se van diferenciando físicamente estos individuos, físicamente, hasta que llega el punto en que ya no se reproducen más entre ellos porque los órganos han cambiado, inclusive, ¿ya? Como ya no hay reproducción entre ellos, genéticamente van cambiando también, llega hasta el ADN esa información, ¿ya? Entonces ha generado, ¿qué? Nuevas especies. Finalmente han generado nuevas especies de escarabajos, ¿sí? Ahora, los patrones de evolución, ¿no? Extinciones en masa. Nosotros hemos tenido, ¿sí? 5 extinciones en masa y dicen que estamos en la sexta extinción, ¿no? Y esos son procesos, esos son ciclos de la biodiversidad, ciclos que la Tierra tiene, ¿sí? Las extinciones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hemos tenido una extinción, ¿no? Al final del Ordovícico, ¿sí? Del Devónico, ¿sí? Al final del Pérmico, ya al Triásico y al Cretácico, ¿ya? Las 5 grandes extensiones que hemos tenido, y en estas grandes extensiones, como su nombre lo dice, pues ha eliminado, ¿sí? Ha acabado a muchas de las especies. Puede haber acabado hasta el 90, entre el 70 y el 90% de las especies que vivían en ese momento en la Tierra, ¿ya? Y a partir de ese 10 o 20% que ha quedado de especies, ellas han sido capaces de poder repoblar rápidamente. Como te digo, la tierra no se queda vacía porque hay nichos ecológicos desiertos, ya que necesitan ser ocupados por nuevas especies. ¿Ya? A esta nueva generación de especies de una manera rápida, ya una nueva adaptación, ¿no? Una explosión de especies que se crean, ya es una radiación adaptativa. ¿Ya? Una radiación adaptativa. Se generan muchas especies a partir de unos pocos, ¿ya? Está, ¿sí? Una radiación. ¿Por qué? Porque viene por acá, por allá, por todos lados se generan las especies nuevas, ¿no? En consecuencia, tal vez, de una extinción en masa,
¿sí? De una extinción en masa. ¿Ya? Y ahora, origen y evolución de la especie humana. Bueno, nosotros, ¿no? Nosotros no somos descendientes del mono ni del chimpancé, ¿no? Sin embargo, tenemos un antecesor común, ¿ya? Eso sí es verdad, tenemos un antecesor común, ¿ya? Y somos primates prácticamente, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de los primates, tenemos a los lémures, lorizos, los terceros, platirrinus, ¿no? Y los homínidos, ¿no? Eh, y si nosotros hablamos de evolución de las especies como tal, mira, de las especies como tal, tenemos en la base, ¿no? Ah, mira, esta está basada en la columna vertebral, la columna vertebral. En la base tenemos a los peces, después los que tienen pulmones, tenemos a la salamandra y hacia arriba, los que tienen uñas, tenemos el lagarto hacia arriba, los que tienen pélulas y glándulas mamarias, tenemos los ratones hacia arriba, ¿ya? Los que tienen pulgar oponible, o sea, pulgar más alejado del resto de la mano, ¿no? Tenemos a los chimpancés y a los humanos, ¿no? Sí, entonces, nosotros tenemos, ¿no? Dentro de los prosimios primitivos, ya tenemos a los prosimios y a los antropoides. Ya dentro de los prosimios tenemos a los lémures, lori y tarzanos. Y dentro de los antropoides tenemos a los platirrinus, ¿no? Catarrinus, gibón, orangután, gorila, chimpancé y nosotros también. Estamos ahí, dentro de los antropoides. Ya, ¿cómo ha ido esta evolución? Bueno, desde lo más antiguo, ¿no? Hasta lo más reciente, desde estos homínidos que vivían, estos primates, ¿no? Grandes primates o pequeños, ¿no? Que vivían en los árboles, ¿no? Sin embargo, probablemente alguno de estos se acabó tal vez la disponibilidad de alimento en los árboles y tuvo que bajar al piso, ¿no? A conseguir otro tipo de alimento. Sin embargo, no todos bajaban por el temor a ser cazados, ¿no? Pero habían algunos que se atrevían y bajaron, ¿no? Tal vez fuimos nosotros, ¿ya? O nuestros antecesores de los humanos, de los homínidos, ¿no? Bajaron al suelo de los árboles, ¿no? Y los que se quedaron fueron los otros monos, los chimpancés y todos los demás, ¿no? Los otros antropoides, ¿no? Por eso que ellos siguen teniendo la cola, ¿no? Y nosotros no. Bueno, aparte de eso, pues como iban en el suelo y los grandes pastos tenían que comenzar a levantarse, ¿no? Para poder ver cada momento si no había pues un tigre diente colmillo de sable o algún depredador que quiera comérselos, entonces cada rato se levantaban y se erguían en dos patas, ¿no? Y poco a poco se fue dando el bipedismo, ¿no? Poco a poco el cráneo iba cambiando, iba aumentando la masa encefálica, ¿no? Físicamente íbamos cambiando de una especie a otra, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo, ¿no? Lo que yo les recomiendo, chicos, para entender bien esa parte es que miren los documentales de la BBC de Londres, que son súper buenos, la verdad, súper buenos. ¿No? Y eso, Disculpe, profe, ¿podría escribir el nombre en el chat, por favor, para buscarlo? ya. Sí, mira, busquen a los documentales de la BBC de Londres, ¿ya? Son muy buenos y coloquen la palabra homínidos. Acá les voy a escribir. Ya, homínidos, y la verdad es que le va a salir unos documentales súper buenos, como películas, te los van a contar, ya, Lucy, cómo fue que encontraron al Australopithecus, ¿no? Lucy, que es un parte del eslabón perdido, ¿no? El homínido más completo que se ha encontrado cerca del Nilo, ¿no? Y ellos te relatan una historia, ¿no? Cómo fue exactamente no se sabe, pues cómo murió, ¿no? Pero más o menos ellos te hipotetizan unas historias muy, muy, muy divertidas, la verdad, muy buena. A mí particularmente me gusta. ¿No? Entonces, y te van contando todos los homínidos. Ya nosotros no somos, por ejemplo, los únicos homínidos o los últimos homínidos o los homínidos, nosotros no hemos estado solos en la Tierra, ¿no? Según la BBC nos dice que hemos estado con otro homínido, por lo menos, o dos homínidos más, pero según los últimos estudios han revelado que nosotros hemos podido coexistir, los Homo sapiens, hemos podido coexistir hasta con 5 o 6 homínidos al mismo tiempo. Solamente que nosotros nos hemos adaptado mejor y hemos sobrevivido. Hemos terminado extinguiendo a los otros homínidos. ¿Ya? Entonces, miren,
Acá tenemos al Australopithecus, ¿no? 1,20 m, ¿no? La masa encefálica mira 400 centímetros cúbicos. Sigue el Homo habilis, que ya, ¿no? Él tenía la habilidad de hacer casas, ¿no? Podían hablar, ¿no? La masa encefálica, mira, va creciendo también. 1,40 m, él va creciendo también. El Homo erectus, mira, ya hacía fuego, se movía, ¿sí? Se movía, ¿no? Completamente erguido, ¿no? Él medía 1,60 m, era más grande, la masa encefálica, ¿no? Casi de 1.000 centímetros cúbicos, ¿no? Un aspecto físico ya parecido a nosotros, ¿no? Eran grandes cazadores, un erectus, ¿no? Y el neandertal, ¿no? Muy parecido a nosotros, cazadores, vivían en grupos, ¿no? Enterraban a sus muertos, ¿no? Su masa encefálica, 1.500 centímetros cúbicos, ¿no? Y nosotros, ¿no? Nosotros, 1,70 m aproximadamente, ¿no? Aunque yo mido 1,60 m todavía, ¿no? Homo sapiens sapiens, aquí estamos nosotros, ¿no? Y bueno, y tenemos todas las características que tenemos nosotros, ¿no? Aparte de eso, la maldad, ¿no? Probablemente la última extinción sea de nosotros mismos, ¿no? La última extinción. Eso no significa, chicos, que la Tierra o que los homos nos hemos quedado solamente en sapiens, ¿ya? Porque se sigue evolucionando realmente. Solamente que no podemos verlo porque la evolución demora muchos miles de años, ¿ya? Pero la evolución no se ha parado, la evolución continúa. Un ejemplo de esto es que algunos niños ya no les están haciendo, por ejemplo, el diente del juicio, ¿ya? Algunos de ustedes probablemente no les salga el diente del juicio más, no lo tengan, es más, dentro de su cavidad bucal, dentro de el maxilar, los maxilares, ¿no? Ya no esté, si le hacen unos rayos X, probablemente algunos ya no tengan. ¿Y por qué? Porque ya no se necesita realmente. Antes se necesitaba porque se comían muchos granos, se molían muchas cosas en la boca, pero ahora ya no. Realmente tenemos más que nada mucha comida blanda. Entonces ya no es necesario tener estos dientes del juicio, ¿no? Entonces es un gasto evolutivo que nuestro cuerpo obviamente no quiere, pues, hacer, ¿no? Generar, ¿sí? Y la taxonomía, ¿no? En este caso la taxonomía, ¿ya? Eh, La taxonomía es parte de la biología que se encarga de poder clasificar a todas las especies, ponerle nombre a todas las especies, ya que el padre de la taxonomía, Carlos Linneo, en el siglo XVIII, estableció los fundamentos para la clasificación de los seres vivos en el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Las especies, todas las especies, perrito, gatito, no se llaman perrito, gatito, tienen un nombre científico, así como nosotros no somos hombres, sino tenemos un nombre científico, ese nombre científico es Homo sapiens. Si tú hablas de un Homo sapiens, todo el mundo, en todo el mundo, en todo el planeta, vas a ver que te estás refiriendo a un hombre. Ya, si tú hablas de un Tunus albacares, por ejemplo, todo el mundo va a saber que te estás refiriendo a un atún. No recuerdo ahorita el nombre científico del gato, pero es un Félix, no sé qué. Se refiere a un gato, ¿no? Entonces, si hablamos de nombres científicos, nombre científico es el mismo nombre a todo el mundo, ¿ya? A diferencia de los nombres comunes, porque el nombre común es algo común que tú le puedes dar acá, ¿ya? Y en otro país le cambian el nombre, como la palta. Algunos dicen palta, otros dicen aguacate, ¿no? Pero sigue siendo palta. O el quión, el jengibre, es lo mismo. Papa, la batata, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, pero el nombre común el nombre científico, por ejemplo, en el caso de la papa, Solanum tuberosum. Entonces, si hablamos de Solanum tuberosum, hablamos siempre de lo mismo, hablamos de la papa en todo el mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos refiere el nombre científico? Primero está el género y luego la especie, siempre, género y especie. El género se escribe con mayúscula, se inicia con mayúscula, mientras que la especie no. La especie siempre va en minúscula. Ya la única letra en mayúscula es el género acá. De ahí el resto sigue todo en minúscula. Ya, si lo vas a escribir a mano, tienes que ponerle una rayita abajo, tienes que ponerle un subrayado. Si lo vas a escribir en computadora, tienes que hacerlo en cursiva, en letra cursiva. ¿Ya? En letra cursiva. ¿Ya? Ahora, dentro de las categorías taxonómicas, de clasificación de las especies, ¿ya? Dentro de la categoría taxonómica de la clasificación de las especies, tenemos en la base de esta categoría taxonómica tenemos a la especie, por encima al género, ya por encima del género familia, encima orden, encima clase, encima filum, encima reino y encima dominio.
¿Sí? Entonces, ¿cómo tú te tienes que acordar todo esto? Sí, te tienes que acordar todo, cómo se da, cuál es el orden, desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como quieras. Pero yo te sugiero que busques mnemotecnias. Genera tu propia mnemotecnia, ¿ya? Genera tu propia mnemotecnia para que te acuerdes, ¿ya? ¿Quién propuso este sistema de estas categorías taxonómicas? Lo propuso Karl Walsh, ¿sí? En el siglo XX. Ya en el siglo XX propuso Karl Walsh este sistema, estas categorías taxonómicas. ¿Ya? Y ¿no? Acá tenemos un ejemplo de categoría taxonómica, por ejemplo, la especie es Cardalis cardalis, que es el cardenal norteño, ¿ya? El género es Cardalis, ¿ya? La familia a la que pertenece es Fringillidae, ¿ya? El orden, Passeriformes, ¿ya? La clase a la que pertenece Aves, y el filum es Chordata, ¿ya? El filum es Chordata, ¿ya? Los dominios propuestos por Karl Walsh, ¿sí? Tenemos 3 grandes dominios: arqueobacteria, bacteria y eucaria, ¿ya? Cada una con unas características diferentes, ¿ya? Aunque las arqueobacterias, ¿ya? Las arqueas, ¿ya? Las han colocado en el medio porque tienen unas características que son parecidas a las bacterias, pero otras que son parecidas a las eucarias. Por ejemplo, son células, en este caso las arqueobacterias son células procariotas, igual que las bacterias, ¿ya? Diferente a las eucarias. ¿Tienen organelas celulares? No, no, sí. ¿Tienen membrana celular? No tienen membrana celular, la eucaria sí. Membrana lipídica, ¿de qué está compuesta la membrana lipídica? Enlaces de éster ramificados, enlaces por éster no ramificados, y aquí enlaces por éster no ramificados, más parecidos entre estos, ¿no? Paredes celulares carecen de peptidoglucano, y acá sí poseen peptidoglucano, ¿sí? Entonces, son esas características diferentes, ¿ya? Acá tenemos el mapa filogenético de los organismos actuales basados en el concepto de los 5 reinos, ¿ya? El reino Plantae, el reino Fungi, el reino Animalia, el reino Protista y el reino Monera, ¿ya? El reino Monera, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo en orden? Todo claro, profe. Ya, muy bien. Entonces, les voy a pasar las claves, ¿sí? Les voy a pasar las claves y después que respondan solo sus cuestionarios, ¿no? Cotejan las claves. A ver, un minutito. Ya, a ver. Uno, la A. La 2, la C de casa. La 3, la B de bola. La 4, la D de nano. La 5, la A de avión. La 6, la C de casa. La 7, la A de avión. La 8, la D de dado. La 9, la E de nano. La 10, la A de avión. La 11, la B de bola. La 12, la B de bola. La 13, la D de dado. 14, D de dado. 15, B de bola. Y 16, D de dado. ¿Sí? ¿Consiguieron copiar, chicos?